Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Conectados por el Espíritu, sábado tras sábado, trayéndole a invitados e invitadas espectaculares que nos comparten siempre historias maravillosas para aprender, para crecer y para pues también crecer en la fe sobre todo, ¿no? Y bueno, el tema de hoy me parece súper interesante, este tema que sugirió esta invitada que vino hoy, que se llama Dios te da paz, pero no te deja en paz. ¡Wow! De verdad que me voló la cabeza. Esta invitada que traemos hoy es una gran artista folclórica, locutora, interiorana, le encanta la mejorana. Bueno, es una chica súper talentosa y multifacética y no los voy a hacer esperar para conocerla porque comenzamos ya. Damos la bienvenida a Mari de Sedas. ¿Cómo estás, Mari? Hola, no, ¿cómo estás? Feliz Bienvenida. de estar aquí finalmente, Sí, después de sí. tantos meses de planearlo y bueno, finalmente estamos aquí. Así es, así es. Gracias a Dios se llegó el momento. Mari, muy contento de tenerte aquí. ¿Ya habías estado por acá por Radio Claret? Ya habíamos estado por acá. Tú sabes que estamos metidos en muchas cosas y bueno, gracias a Dios también participo. Vamos a estar hablando un poquito adelante sobre eso, cómo participo también en Radio Claret. Excelente. Bueno, Mari, ¿qué te parece si comenzamos escuchando un poquito de ti? Háblanos de tu perfil. ¿Quién es Mari? Bueno, bien como lo mencionaba, soy una persona muy multifacética. Pues hago muchas cosas. De profesión soy diseñadora de interiores, pero también soy bailarina de típico, de danzas folclóricas. Estoy estudiando también folclore en la Escuela Nacional de Folclore. Y bueno, también estamos en la parte de la locución y muy en los medios, sobre todo en los medios católicos. Ay, qué bueno, Mari, excelente. Bueno, literal, o sea, mucho talento, ¿ah? Hay de todo un poquito. ¿Y lo disfrutas todo? Locución, Todo, folclore, todo. todo De lo disfrutas. verdad, de verdad que es que yo siento que mi vida sin el diseño de interiores, o sin el folclore, o sin la locución, o sin el servicio a la iglesia, no soy yo. O sea, soy como esa Claro. mezcla de todas las cosas. Como un ensamblaje de todo eso, ¿no? Exactamente. Todo eso tengo que serlo. Excelente. Bueno, Mari, el tema que me parece súper interesante es ese título, Dios te da paz, pero no te deja en paz. Quisiera saber cómo llegas a esa conclusión, pero quisiera que empecemos un poquito conociendo de tu historia. Háblame un poquito de tus orígenes, ¿no? De tu historia como tal. Bueno, soy una familia católica. Ujú. Mis papás nos llevaban todos los domingos a la misa desde pequeños. Siempre íbamos o a la iglesia del Carmen, o íbamos también al Perpetuo Socorro, que nos quedaba cerca de la casa. Sí. Y mira qué cosas curiosas me recuerda que... ¿Sabes que antes en las parroquias daban la hojita de la semilla? Sí, Que venía claro, con, me acuerdo. con las Sí, sí, lecturas total. y todo esto. Ajá. Bueno, yo desde muy chiquita siempre tenía como que esa fascinación porque se acabara la misa y yo no podía ver una hojita puesta en una silla. Yo tenía que recogerlas recogías. todas, las recogía todas y o las llevaba a la parte de atrás del Ajá. templo o me lo llevaba para mi casa. ¿En serio? Pero entonces yo siento, o sea, ya viéndolo en mi vida, como que desde pequeña estaba en el servicio en la iglesia sin que nadie como que me motivara a eso, ¿no? Claro, de forma natural, espontánea, ¿no? Exactamente. Entonces, Wow. así yo creo que Dios nos va como que mirando desde pequeños nuestras cualidades, nuestras cosas, nuestras actitudes también. Claro. Y por ahí se va también como que esta muchacha, por aquí Te van vamos poniendo el ojo, te van vamos a poniendo el trabajar ojo. con ella más adelante. Sí, sí, sí. Así que Wow, qué bonito. Entonces, ya desde ese entonces manifestabas como estabas involucrada de cierta manera, ¿no? En ese sentido. de cierta manera, pero fíjate que mis papás pues nos inculcaron ir a la misa, pero no participaban de la iglesia. No Ok. participaban y lo que me motivó a mí fue mi hermano. Ok. Tengo un hermano mayor que es mi gran admiración, o sea, y desde pequeña todo lo que él haga o todo lo que él hacía, yo quería hacerlo también. Ah, ¿en serio? Entonces recuerdo que él entró al grupo juvenil de la parroquia, bueno, primero hizo confirmación Ujú. y luego entró al grupo juvenil de la parroquia, y este grupo juvenil en mi parroquia ya estaba pues más grande, estábamos en San Antonio de Padua, Ciudad Sí. Jardín, saludos a todos. Salud. En San Antonio de Padua, los jóvenes en la misa
eran muy carismáticos. Y Ok. tú veías a los jóvenes, en ese tiempo me acuerdo que usaban como un chalequito, Ujú. y estaban en la misa cantando y bailando y todo, y era como un gozo. Muy dinámico, Muy o sea. dinámico. Y de chiquita yo quería como que ser de ese grupo, Claro. ¿sabes? Y pues mi hermano, ya luego que hace confirmación, entró a la pastoral juvenil. Y yo veía a mi hermano en mi casa rezando el rosario, Ujú. con todo el Con grupo los amigos, con la juvenil, comunidad. con toda la comunidad, de Ujú. todos estos jóvenes que yo desde chiquita como que admiraba. Claro. Y verlos también en la iglesia, en las misas, y verlo todo esto. Y para mí era como un shock, porque sabes que antes yo tenía pues la referencia de una persona rezando el rosario era una persona mayor, un Exacto, adulto sí, mayor. sí, O el sea, clásico, o el era clásico, mi sí. mamá o mi abuela o Ajá. mis tías, pero no tengo ni siquiera recuerdos de mi papá o mis abuelos, pero Ajá. sí de mi hermano. De Y tu eso me hermano. llamaba la atención. Wow. Y yo recuerdo que yo le decía que yo quería entrar al grupo juvenil Claro. para estar en todo esto, ¿no? Pero Ajá. solo por estar con los amigos y la diversión, o sea, Claro. nada que tenga que ver con saber el trasfondo de lo Sí. que es estar en una pastoral juvenil. Claro. Y me acuerdo que me decía, pero es que tienes que hacer confirmación. Yo esperé 4 años de mi vida para hacer Anhelando, confirmación. anhelando. Solamente hice confirmación para entrar al grupo juvenil. ¿En serio? Así fue. Y bueno, Wow. hice la confirmación. Ujú. Estando en la confirmación, me acuerdo que un día nos invitan para una cita eucarística y nos Sí. dijeron, mira, que queremos ir en la caravana y Ujú. no era caravana, era como procesión que En la hacían procesión, antes, ¿no? ok, sí. Y bueno, la caminata y vamos y queremos que vayan todos los jóvenes. Así que todos los de pastoral juvenil, todos los de la confirmación que se quieran incluir con la pastoral juvenil pueden venir. Y ahí estoy yo de primerita. Emocionadísima. Emocionadísima, ahí estaba yo. Wow. Y bueno, ya desde ahí empezamos todo. Wow, qué chévere. Y cuéntame un poquito, ¿estabas anhelándolo, participar de ese grupo ya cuando estás dentro? ¿Cómo te sientes? Mira, desde ahí empieza, digo yo, que Dios ya como que a trabajar fuertemente en mí. Yo Ujú. siento que pues desde que uno nace ya Dios tiene su mirada puesta Sí. en cada uno de sus hijos Claro. y no la aparta más. O sea, Mm. Dios cuando fija su mirada en uno de nosotros, no la aparta más nunca. Claro. Y yo sé que eso fue así. Pues en mi vida yo recuerdo que una anécdota bien extraña que me pasó. Ujú. Cuando hice primera comunión, a mí me habían explicado que era el cuerpo y la sangre de Cristo Sí. y que esa sangre de Cristo era vino. Pero a mí Ajá. también de pequeña me habían dicho que el vino lo tomaban los adultos. Ok. Entonces yo tenía como una Una confusión de contradicción, cosas sí, ahí, ¿no? Ajá. Cuando yo fui a comulgar, ¿a dónde que yo podía comulgar? Y pasé toda la primera comunión Sí. con el cuerpo de Cristo en la boca, sin poder tragarlo, o sea, sin poder comulgarlo. pues. Claro. Y se acabó la celebración, la primera comunión y todo esto, y viene mi familia, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, todo el mundo a saludarme y abrazarme y saludarme y todo. ¿Y lo tenías en la boca? Y yo tenía en la boca. Ok. Y pero Mari, sonríe para la foto y, ¿En serio? en serio. Wow, y entonces. Y bueno, pasamos toda la primera comunión y al final mi mamá me dice, Mari, ¿pero qué te pasa? Yo dije, Y mamá, ¿qué tienes? Yo, Mamá me dice, tienes el cuerpo de Cristo en la boca, no has comulgado. ¿Y qué vas a hacer? Pero tienes que comulgar. No sé qué voy a hacer. Pero tienes que comulgar. Entonces ya estaba que no puedo votarlo porque sabía que era el cuerpo de Cristo. Claro. Pero no podía comulgarlo porque era vino. Por estar Entonces, pensando así, sí, claro, o sea, claro. era una cosa. Mira, esa fue mi primera comunión. Ajá. Mi segunda comunión fue el Ujú. día de la cita eucarística, Ok. cuando ya tenía 15 años. Wow. O sea, yo pasé todo este tiempo, desde los 8 años que hice primera comunión, hasta los 15 años sin comulgar. Yo iba a misa, yo me confesaba, yo todo, y yo decía, o sea, es como un tema psicológico, Claro, porque pero no es por el podía, concepto que tenías no en tu cabeza, ¿no? Claro. Y en este momento, en esa cita eucarística, me acuerdo que fue en el Roberto Durán, y me dijeron, bueno, Mari, viene la comunión. Y ya nos habíamos hecho la confesión para la confirmación, porque Sí. estábamos muy cerca Sí. a la confirmación. Y yo recibí la segunda comunión en mi vida. Ok. Y de verdad que fue un momento que yo lloraba y pues los del grupo juvenil que sabían mi historia, Ujú. sabían lo especial que había sido para mí. Claro. Y de verdad que fue Dios, y ahí uno se da cuenta de que Dios te va preparando durante Ujú. toda tu vida. Y mi intención era entrar al grupo juvenil por la fiesta y por los amigos y por yo quiero tener 1 millón de amigos. Claro. Pero Dios me dice, o sea, no, yo quiero que tú entres aquí, pero porque te tenemos una misión para ti. Qué bonito. Pero cuéntame así un poquito específicamente ese tema de la comunión.
¿qué pasa en ese tiempo de 8 a los 15 años, que a los 15 años ya dices, bueno, voy a comulgar? ¿Qué es lo que hace el cambio ahí? No sé si es por haber estado preparándome para la confirmación, porque ya cuando uno hace confirmación, Claro. realmente estás confirmando tu fe. O sea, Claro. ya tú estás como un poco más adulto y estás como que entiendes un poco más a lo que vas. ¿Ya habías entonces asimilado todo eso? Sí, sí, o sea, ya yo sabía Claro. que el día de la Ya confirmación sabía, iba a ya. tener que comulgar sí o ya, sí. ok, ya O sea, que entiendo. no iba a tener para Claro, dónde. claro. Y yo podía, o sea, no era un tema de que estuviera en un pecado grande, Sí, que no exacto, pudiera era comulgar. por el concepto que tenías de exacto, relacionado era un con el tema vino de y que, esto, ¿no? de que no Claro. puedo, había Claro. algo en mí que no podía, pues. Y lo hablé con muchos sacerdotes, lo hablé con Ajá. muchas personas, y bueno, no sé. Qué Pero este interesante, ¿no? momento de verdad que fue mi segunda comunión y lo recuerdo porque fue un momento muy especial, muy, muy, muy especial, y desde ahí pues fue también como esa confirmación en que, Señor, de verdad yo quiero servirte. Claro. Y de ahí empezó todo el servicio a la iglesia, que Y- pues hasta el día de hoy. ¿Y cómo empezó ese servicio? ¿En qué te empezaste a involucrar en eso? Bueno, después? aparte del grupo juvenil, Ajá. con el grupo juvenil ahí entramos como quien dice de lleno. O sea, nosotros hacíamos muchas actividades. El grupo juvenil teníamos muchos días en los que participábamos en la iglesia. Teníamos que si los lunes había rosario, los miércoles había preparación de Ujú. el tema o lo que sea. El jueves que la hora santa, el sábado el grupo juvenil, el domingo la misa. Entonces, durante la semana realmente estábamos muy como conectados con Ajá. toda la vida espiritual y se fue como fortaleciendo esa vida espiritual. Ok. Y nuestro servicio también en la parroquia. Porque en las misas, pues los jóvenes obviamente participan en las Claro, Eucaristías y todo exacto. esto. Ah, Así bueno, que por claro, ahí exacto. empezamos. Y en el medio de todo ese conjunto de cosas fuiste como también fortaleciéndote, ¿no? En el tema, vamos a decir que en el ámbito espiritual, ¿no? Así es. Creciendo, madurando, también conociendo, aprendiendo. Así es, y también participando en muchos retiros. Antes Claro. en Panamá, que ojalá regresen, de verdad que los jóvenes necesitamos esos espacios. Antes había muchos retiros durante el año, entonces todos los grupos juveniles iban a estos encuentros Ujú. y por eso es que nos conocíamos entre todos, ¿no? Claro, Estaba claro. el encuentro de renovación juvenil de Chitré, que todavía sigue, también estaba Explosión Juvenil, estaba también Juventud 2000, que era en el Ujú. técnico Don Bosco. Entonces, durante el año habían como varios encuentros que nos hacían como que fortalecer nuestra fe. Claro, exacto. Y luego en nuestra parroquia, en nuestras reuniones sabatinas del grupo juvenil, íbamos como que fortaleciendo lo que habíamos aprendido en estos retiros. Claro, Entonces, y yo creo realmente- que es sumamente importante para un joven poder tener esos ambientes en donde se encuentre con muchos jóvenes que lo Así ayuden es. y que de cierta manera, porque, por ejemplo, no es lo mismo un joven que está en una comunidad donde hay adultos dirigiendo a que sea con jóvenes porque se entienden, hablan el Así mismo es. lenguaje, o sea, hay una integración mayor y sobre todo contagia. El joven atrae al otro joven, ¿no? Así mismo es. Es- Y también que nosotros siempre decíamos en el grupo juvenil de que estar en el grupo juvenil era una preparación para nosotros poder seguir sirviendo en la iglesia. O sea, no es que el grupo juvenil se acaba a los 30 años, más o menos, Ajá. sino que tu vida en la iglesia debe seguir. O sea, debes Claro. comprometerte en alguna otra pastoral. Claro, una cosa te debe llevar a la otra, Así ¿no? mismo Esa pastoral juvenil, esa comunidad juvenil te debe llevar como resultado a servir, ¿no? Así es. Eh. Y también en la parroquia tenemos eso, o sea, llegó un momento en el que estaba infancia misionera, que eran pues los niños más Ajá. pequeños, antes de hacer primera comunión, luego hacían primera comunión, de ahí pasaban a la juventud misionera, Ujú. después pasaban al grupo prejuvenil, Sí. después al grupo juvenil, o sea que hubieron muchos chicos que de verdad pasaron por todo este proceso como de la vida espiritual y fortalecer su fe. Y Claro. hoy en día pues sirven, hay algunos que son sacerdotes, pues que han sentido esa llamada a la vocación Claro. sacerdotal, religiosa o también laical. Claro. Y bueno, quiero traer un poquito al presente, por lo menos desde tu percepción, ¿cómo tú ves, en comparación con ese entonces, lo que me describes de cómo vivías y cómo veías vamos a ver, ese movimiento entre los jóvenes en la iglesia, en comparación con hoy en día, ¿cómo lo ves en ese sentido? Bueno, hoy en día yo siento que hay muchos jóvenes con esas ganas de servir Sí. y hay muchos jóvenes que tienen más como herramientas que en nuestros tiempos. O sea, en nuestros Claro. tiempos no existían las redes sociales, por Exacto, ejemplo. sí, total. Había muchos jóvenes que tenían muchos carismas, muchos dones y que hoy en día pues
lo siguen teniendo, Claro, ¿no? Y claro. tienen como esas ventanas a poder seguir evangelizando Ujú. de muchísimas maneras. Claro. Entonces siento que los jóvenes tienen esa sed de evangelizar Exacto. Sí. y tienen los espacios, ¿no? En sus También, parroquias. sí, hay muchas más herramientas, exacto. Así es. Y bueno, por ahí va entrando por ahí mismo el tema de la medios de comunicación, ¿o es mucho después? Sí, por ahí mismo, ¿Por ahí mismo? justamente en el grupo juvenil de mi parroquia se llamaba Nuevo Evangelio. Nosotros teníamos ese nombre porque decíamos que nuestras vidas debían ser un nuevo evangelio. Ok. O sea, imagínate el evangelio de Enoch, Es interesante. el evangelio de claro, Mari. tu vida es un Realmente evangelio. era tu vida, Claro. lo que tú conocías de Jesús o de Ajá. la vida de Jesús, narrado por ti, narrado por tu vida. Claro, Entonces, exacto. ese era como el nuevo evangelio. Y nosotros estando en el programa, en el grupo juvenil, nos llega una invitación de un programa de radio en el cual nos dicen que bueno, que quieren hablar con nosotros. Ujú. Un grupo de nosotros accedió a ir, fuimos Sí. a este programa, que era una emisora que la mitad del tiempo era secular, la otra mitad era una emisora cristiana católica. Ajá, sí. Y bueno, nosotros fuimos, vamos a este Ujú. programa, y llegamos y nos dicen, cuando vean la luz roja es que están al aire. Y nosotros De la dije, nada. ¿qué? ¿Cómo ¿Qué, así? qué? No ¿Qué es estaba ni esto? preparado. No, nosotros pensábamos que Ah, iba a ser sí. como una entrevista Claro, o algo sí, así, sí. ¿no? Y bueno, ahí lo que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a hacer lo que hacemos en el grupo juvenil, Sí. que era meditación de la palabra, compartir, también cantábamos y teníamos todos estos momentos muy juveniles, ¿no? Y que nos iban como fortaleciendo y Ajá. teníamos un tema y lo íbamos desarrollando. Ok. Entonces, en 3 minutos hicimos nuestro primer guión de radio, sin ninguno de nosotros tener Claro. experiencia alguna en radio ni nada de esto. Ajá. Y el programa fue muy gustado y nosotros pues también fuimos diciéndole, invitando a otros jóvenes a que escucharan el programa y que Claro. nos fueran diciendo qué les parecía y tal. Oye, qué La emisora chévere. esta cierra Ujú. y de ahí nosotros ya quisimos continuar con el programa y nos habían llamado también de otras 2 emisoras, Claro. católicas también, y por ahí nos fuimos. Guau. Empezamos entonces con el programa Nuevo Evangelio en la radio, Ajá. que fue un programa muy... nos dejó muchas experiencias, muchas Ujú. cosas buenas y que uno como joven, tú sabes, no es lo mismo compartir lo que tú haces en tu grupo juvenil, aquí en tu Ujú. comunidad, Ujú. a tener esta ventana de la radio. Claro, de exacto. la radio o y sea, poder hablar llegas sobre... a muchos lugares. o sea, Exactamente. muchísimos lugares. Y poder tener como que esa sencillez de lo que es el joven, porque también hay muchas personas que dicen que los jóvenes están perdidos, los jóvenes no Ujú. hacen nada, y no, realmente los jóvenes tienen muchísimo que dar, Claro. y yo siento que nosotros fuimos como que esa ventana, ¿no? Claro, entonces, bueno, veo aquí que hay un amor por los medios de comunicación y ¿eso se despierta en ese momento o ya desde antes tú venías con ese, vamos a Para decir? nada, No, para en nada. ese Yo, momento empiezas mira, a... yo siempre fui una persona como muy encerradita en mí. Ajá, No era para nada extrovertida, era sí, al contrario, muy tímida. sí. Y yo veía una televisión y a mí me daba miedo. O sea, Ah, una ok, cámara de claro, te videos y me intimidaba, daba... Sí, claro, exacto. sí, ajá. Igual para la radio, o sea, yo... Ujú. Es que no era ni para llamar a que complázcame con una canción. Claro. Ni para eso. Ni para eso. Ajá. De verdad que nos daba mucho como que temor, mucho respeto por Claro. eso. Pero tú sabes, como estábamos en comunidad Claro, y con mis sí, hermanos, amigos, o sea, claro, y en son mis confianza. amigos y todo eso, hacer un programa, Claro, te ¿quién nos está entusiasma. viendo? Claro, o sea, sí, sí, hagamos sí, el total, programa y claro. qué tal. Pero pues sí. Oye, qué chévere, wow. Qué bonito como, bueno, vas aprendiendo a amar eso en el camino, ¿no? O En sea, el camino, totalmente. Qué bonito. Entonces, estás en los medios de comunicación y ¿en qué más vas diversificando esos, vamos a decir, esos dones? Bueno, mira, estando ahí con el Ajá. programa este de radio, en ese tiempo salió un programa que se llamaba En la Roca, Ujú. que era un programa, también era una revista juvenil, Ajá. presentada por jóvenes de distintas parroquias, Ok. que tenían pues esta ventana en FTV, en Canal 5. Sí. Y cuando estuvieron un año de estar con el programa en la radio, el programa En la Roca en televisión, Ajá. me invitan porque pues un amigo también del grupo juvenil que se Ajá. llama Yanio, que también es de aquí Yanio, de que la está aquí casa. en Radio Claret, por supuesto, allá está Yanio, que es tras aquí bastidores. de la casa de acá de Radio Claret. Ajá. Yanio fue uno de los que me metí en todo este bochinche. Ah, ok, ok. Porque con Yanio también empezamos el programa Nuevo Evangelio en la radio. Yanio, eres el responsable. Totalmente. Ok, ajá, Yanio era camarógrafo en el programa En la Roca. ajá. Y me dicen, oye, están buscando personas, no sé qué, para
caras nuevas, tú quieres, y yo no es que no. Yo estoy en la radio, donde nadie me ve, Exacto, donde nadie me exacto. conoce. Solo me escuchan y Solo no quiero que me escuchan y vean. ya, exacto. No, pero mira, ven, yo dije, no, déjate de ese invento, que yo estoy acá en la radio ya es Ajá, suficiente. sí, exacto. Porque ya también estaba en la universidad, entonces Claro. ya entre la universidad, el grupo juvenil, la radio, yo decía, no se puede con No, tanta cosa. Exacto. Y me presenta el coordinador de En La Roca, del programa de televisión, y sin mentirte, yo no lo conocía a él. Y a partir de ese momento me lo encontraba en todas las En esquinas. todas partes. Me lo encontraba en la iglesia, me lo encontraba en el centro comercial, me lo encontraba en el súper, me lo encontraba en todas Bien partes y yo decía, providencial. yo señor. Entonces tú sabes, uno ve, estas son señales. Claro, exacto. Algo me quieres decir. Estas son señales. Exacto. Y la señal llegó, pero es que directita. Ajá, Resulta ser que Monseñor Ulloa ajá. tenía una visita pastoral en mi parroquia. Ujú. Y para el programa querían hacerle una entrevista a Monseñor. Sí. Y Yanio me dice, oye, ¿por qué no aprovechas a hacer la entrevista a Monseñor Claro. y entras a En La Roca? Claro. Y yo le digo, hacer una entrevista a Monseñor. O sea, tú me estás pidiendo a mí hacerle la entrevista Ajá. a cualquier persona. Sí, sí. No, pero es que mira, es una entrevista a Monseñor. O sea, le Sencillo, preguntas sencillo. qué es la visita pastoral y tal. Ah, Oye, fue la entrevista. Tu primera entrevista. Mi primera entrevista en mi En- vida en en frente a la televisión, y yo televisión, estaba exacto. súper, hiper nerviosísima. Wow. Tanto que no me salía el nombre. Yo me acuerdo que le decía, bueno, estamos aquí con Monseñor José Luis. Ay, disculpe. Disculpe, Monseñor. Y bueno, estamos aquí con el padre. Ay, no es padre, ¿verdad? Disculpe, Monseñor. Y Monseñor como que... Ajá, sí, como que... Cálmate, respira. Cálmate. Y bueno, fue mi primera entrevista. Ya Claro. de ahí estuvimos en La Roca por 9 años. Ok. En La Roca también estuve en la radio. Sí. Y por ahí nos metimos a los medios de comunicación como que de lleno. Y uno también como saber que para Dios, si tú quieres servirle, tú tienes que prepararte también. Claro, total. Nosotros empezamos Importante. por esa invitación del Espíritu Santo de que vengan a hacer el programa de radio, pero sin ningún tipo de formación. Ok. Y pues sí, quise como que profundizar un poco más, como que, ok, si el Señor me está llamando a servirle a través de los medios de comunicación, Quiero hacerlo vamos a bien, ¿no? Claro, Así es exacto. que, bueno, estudiamos locución comercial. Ok. También estudié en teatro para televisión, como para saber un poquito más a cómo desenvolverme. Claro, de proyección y De esas proyección cosas, y ¿no? todas estas cosas, Ajá, y sí, como sí, que no tener proyección tanto artística. miedo a las pantallas y todo Claro, eso, ¿no? claro. Como para hacer un mejor servicio. Sí, qué bueno. Así que bueno, ahí estuvimos y ya con la locución, que también se nos daba desde chiquitos, Claro. jugando con mi hermano, también Ajá. hacíamos voces y hacíamos cosas, así Wow. que por ahí nos vamos. Qué bonito, ahí te vas en el servicio, medios de comunicación, todo eso te va ayudando en el caminar de la iglesia, te vas preparando para hacerlo de una mejor manera. ¿Y dónde entra el tema de el folclore como tal? Hablan un poquito Bueno. de eso. ¿Eso va en Y el que la antes? otra Sí, hay parte. que viajar en el tiempo hacia atrás o Sí, cómo o sea, el cómo folclore entra estaba en mi folclore? vida durante toda mi vida. Ajá. Mi mamá es de Guararé, Ok. mi papá sí es de acá de la capital. Y pues desde chiquito siempre nos llevaban a Guararé, o sea que siempre veíamos el Festival de la Mejorana. Ajá. Y que si el martes de carnaval hay que ponerle una pollerita a la niña. Ok, Que si viene cualquier día típico, la pollerita para la niña. Entonces, Ajá. que me vistieran a mí con la pollera, a mí desde chiquita era como un gusto y yo me Claro, dormía contentísima. empollerada. O ¿En sea, serio? yo ¿No te la querías quería quitar? quitarme la pollera. Ajá. Y bueno, entré a un grupo folclórico Ok. desde pequeñitos. Ujú. Tuvimos una presentación en la parroquia. Ok. Todo va Ajá, ligado, sí, ¿no? todo va conectado. Todo va conectado. Mi primera presentación fue en la parroquia de San Antonio de Padua, Ciudad Jardín. Y de ahí me salí porque ya no podíamos tener como la flexibilidad de que me estuvieran llevando los ensayos y tal. Ajá. Cuando entro a secundaria, ya veía el típico como que era algo más del interior. Sí. Y acá en la capital sí tenía como que ese choque de que, pero eso es para gente de allá, del interior. Acá en la claro. capital como que Claro, no como no lo como enlazabas. que no va. No, exacto, sí. Ajá. Yo estaba en la banda en la escuela Ajá. y teníamos un ensayo, una práctica de la banda. Yo me había quedado en la escuela para la práctica y el director canceló. Ujú. Entonces, esperando a mi papá que me fuera a buscar a la escuela, Sí. me hizo un amigo que también está en el conjunto típico. Oye, pero vente acá a esperar, acá estás con nosotros, con el grupo, con el conjunto típico Ujú. y esperas a tu papá acá. Sí. Entré y el director del conjunto dice, aquí nadie viene a quedarse sentado, el que entra aquí tiene que bailar. Y yo dije, Dije, ok, ok. bailemos. Sí. Tú contenta, imagino. Yo contenta, Claro. pero por el arrepinche y Claro, por sí, estar sí, sí. con los muchachos y que porque conocía a varios que estaban ahí en el Claro, conjunto, ok. ¿no? Entonces era como que para mí era algo divertido. Sí. Bueno, a las semanas el director me dice, oye, tenemos una presentación. ¿Tú tienes pollera? Yo,
¿esto qué es? O sea, esto es una cosa del hobby y la Claro, diversión, y otra exacto, cosa es sí. que ya yo me meta a bailar, Sí, ¿no? exacto, exacto. Y yo, bueno, mi mamá tiene una pollera montuna. Mm. Dije, bueno, la puedes traer, no sé qué, vamos a tener una presentación y tal. Yo, bueno, yo llego a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, me metí al conjunto típico. ¿Qué? Oh, ¿qué? O sea, estás en la banda, estás en el coro del grupo juvenil, el ¿Cuántas programa de radio, cosas, o sea. Dios mío? Pero bueno, así fue. Así fue. Así fue, mi mamá aprendió a hacer tembleques. Ok. Para hacerme pues mis primeras cabezas de tembleques y de verdad que por ahí nos fuimos. Cuando nos graduamos de la escuela, muchos de estos compañeros de conjunto nos graduamos al mismo tiempo y Sí. quisimos hacer como un conjunto de exalumnos. Ok. Y por ahí pues nos fuimos, hicimos el conjunto de exalumnos, no duró mucho tiempo porque era más desorden que otra cosa. Sí. Y ya a mí me había quedado como la picazón, o sea, ya Claro. mi mamá había hecho ya una inversión en comprarme ya las polleras, Ujú. que si las prendas, los tembleques y tener eso guardado ahí como para usarlo de Claro. festival de la mejorada, de festival de la mejorada. Claro. O que de cada cosa en cada cosa. Qué bonito. Y yo dije, no, hombre, yo quiero usar esto. Claro, sí. Y me puse en Facebook a buscar conjuntos típicos Ajá. que me aceptaran. Y bueno, ahí conocí a 2 conjuntos típicos, fui a ver qué tal, entré en uno de ellos Ujú. y ahí estuve 2 años Sí. bailando y aprendiendo muchísimo más, ya Ujú. aprendiendo no solamente a bailar, sino a empollerarme, o sea, a Claro. ponerme los tembleques, Ajá. a lucir mejor la pollera y todo esto. Wow. Y ya luego de ahí entré al Ballet Folclórico de Panamá, que es Ajá. donde ya llevo 10 años bailando. Wow, Entonces, Mari, excelente. mucho Oye, tiempo felicidades. bailando y de verdad que no lo cambio por nada. El típico, el folclore, pues, estado en mi vida también. Y uno a veces tiene como que esos dones, esos talentos que uno no sabe que los tiene. Claro. Imagínate, o sea, yo entré como que por casualidad. O sea, Claro, exacto. no entré porque me gustara bailar, ya Ujú. te digo, o sea, para mí era una contradicción Sí. ver el típico y la capital. Claro, o sea, para exacto. mí era Sí. referenciado al Sí, interior. había un choque ahí. Exacto. Totalmente. Fue como providencial también cómo fuiste entrando en todo, ¿no? Así mismo fue y también, bueno, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Dios, si tú quieres que yo te sirva a ti, tú ayúdame a poder arreglar bien mi agenda para Claro. cumplir con todas las cosas Exacto. y para poder estar en todo porque realmente soy así, o sea, te digo que soy Claro. multifacética y también con el diseño de interiores que es mi carrera. Ajá, habla un poquito de Entonces- eso, el diseño de interiores. ¿Eso sí tenías tiempo pensando en que te gustaba, en que lo querías? Cuéntame Mira, un poquito. el diseño de interiores me lo inculcó mi mamá. Ok. Desde que yo estaba muy chiquita, me acuerdo que ella veía estas revistas tipo Vanidades y todas Ujú. estas. Y en las páginas del medio siempre había como que un artículo referente a la decoración. Ajá, Y a mi ajá. mamá le gustaba ver esto y también en la casa era muy de que le gustaba cambiar las cortinas, los manteles, Ok, las ok. decoraciones y todo Ajá, esto. Lo fuiste viendo en el hogar. Y lo pues, fuimos sí. viendo. Claro. Y recuerdo que tenía 11 años cuando le dije a mi papá, papá, ¿qué estudia una persona que haga esto? Y me dice, un diseñador de interiores. Desde mis 11 años yo sabía que quería ser diseñador de interiores. Wow. Pero sin saber realmente qué era un diseñador de interiores, porque no es un decorador. O sea, Ujú, no, exacto, no es lo mismo. exacto. No es lo mismo. Ya cuando estudio diseño me doy cuenta de que, oh, wow, no es solamente diseño que poner las cortinas y escoger los colores de pintura de la casa, Es más complejo. sino que es mucho más completo. Claro. Todo un área que tenga piso, paredes y techo tiene que ser pues apto para hacer un diseño interior. Claro, wow, qué interesante, pero qué bonito como hay una clara, vamos a decir, un claro amor por 3 ámbitos, ¿no? Así es. Vemos la locución, medios de comunicación, vemos el folclore típico y vemos diseño de interiores, ¿no? Y, no, O sea, y también eh, estuve luego en otro programa también que se llamó En la Red, ajá, que la red era un programa también en FTV y luego estuvimos también en redes sociales, estuvimos Ajá. en YouTube, tuvimos un canalcito por ahí. sí, Y me acuerdo que me pidieron, oye, tenemos que hacer el diseño de la escenografía del programa. Ah, y yo claro. misma soy, así que Voy. bueno. Entonces, tú sabes, es como mezclar todos los aspectos de mi vida, el folclore, el diseño interior, la locución, todo esto Ujú. al servicio de la iglesia. excelente. Bueno, vamos entonces a una pausa musical. Este programa está espectacular aquí con Mari, escuchando su fabulosa historia y regresamos para meditar la palabra de Dios. Un, dos, tres.
acentos gritándome desde la multitud. Vuelve como tú quieras, pero vuelve al escuchar tu voz. Se me quemaba el corazón. Vuelve como tú quieras, pero vuelve. Tu lugar seguro he sido yo. Solo buscar en tu interior que una voz grite por dentro a veces significará volver a hacer camino aunque costará derramar una que otra, muchas lágrimas por no saber si lo correcto es volver a cantar, volver a hacer contacto con la realidad, explotando la burbuja de la comodidad, lidiar con sentimientos que querías olvidar, cargando con las cosas que querías obviar, pero vuelve como tú quieras, pero vuelve al escuchar que tu voz se me quemaba el corazón. Vuelve como tú quieras, pero vuelve. Un lugar seguro he sido yo. Solo busca en tu interior. Vuelve como tú quieras, pero vuelve. Y regresamos aquí en Conectados por el Espíritu con la fabulosa, extraordinaria, multifacética Mari del Sebas. Oye, tanta cosa. Ay, perdón, me emocioné. Bueno, vamos, Mari, a leer la palabra de Dios, ¿te parece? Vamos Me a parece. proyectarla en pantalla, voy a leerla y a ver qué sacamos de allí. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé, ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me llama la atención, cuando estaba leyendo esa palabra me acordaba de lo que dijiste de que Dios te pone el ojo. O sea, que Dios Así te es. pone el ojo, no hay manera que te escapes, ¿no? Así es, Dios de verdad que hace eso con todos nosotros. Fíjate que también hay parte del testimonio en la vida de mis papás. Ujú. Mi hermano y yo ya estábamos en los grupos juveniles y participábamos en la iglesia, pero mis papás todavía no. Y era como que nosotros queríamos que ellos conocieran también este servicio. Claro. Y recuerdo que nosotros lo conversábamos, mi hermano y yo, como que qué diferente sería que mi mamá y mi papá vivieran esto que nosotros vivimos también. Claro, que lo, Y que lo experimentaran, ¿no? Así mismo es. Ujú. Y mira que por cosas de Dios, porque no hay de otra, ellos reciben una invitación para vivir un fin de semana de encuentro matrimonial. ¡Wow! Fueron a encuentro matrimonial. Ajá. Y te resumo el cuento con que se hicieron coordinadoras a nivel nacional de encuentro ¿En matrimonial. serio? O sea, de verdad ¡Wow! que es muy bonito cómo Dios va trabajando, porque siempre es como que al revés. Los papás a los involucran a los de hijos. cierta manera. Exactamente, Sí. y nosotros realmente que no fue como que los llevamos a ellos, Claro. pero sí estaba como que ellos
no comprendía mucho esto de por qué esta pelata metía tanto tiempo en Claro, la iglesia, exacto. por qué tantas ganas de ir a un retiro, Claro. por qué tantas cosas, y cuando empezamos a estar en la radio y todo esto, Ajá. Mi papá cuenta que hablando con el presidente de Radio María, Sí. le dice, ay, bueno, mi hija participa mucho acá de Radio María. Dice que sí, ¿quién es su hija? No, María de Seda. Que, Mari, sí, Mari participa mucho acá. Dice que sí, nunca para en la casa. Dice que, bueno, pero ¿qué prefiere? Que pare de fiesta en fiesta, Exacto, que esté exacto. en el servicio, ¿no? Exacto, sí. Y realmente es como que la forma en la que uno de joven elige. Claro. Y o sea, igual que Jeremías, con ese temor, porque uno de joven no sabe, siente que no tienes como la capacidad, pero Dios prepara a los elegidos, o sea, no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos. prepara a Exacto, los así elegidos, es. y realmente uno no sabe que Dios ya tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros, y a nosotros nos corresponde decirle, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi cabeza, mi boca, Sí. tómame y llévame a donde tú quieras, y pues eso es lo que hemos hecho todo este Sí, tiempo. tú sabes que yo estoy convencido de que al final todos estamos aquí por una razón. O sea, Dios tiene Así un es. propósito a través de cada vida, ¿no? Y en medio de ese propósito que tiene, respeta nuestra libertad. Totalmente. Y que nosotros libremente dispongamos y digamos, bueno, Señor, aquí estoy, ¿no? Que sea tu voluntad. Yo creo que es fundamental y por lo menos yo considero desde mi experiencia que para mí la mejor oración que puedo hacer es esa, Señor, que sea tu voluntad. Así Porque es. al final Él sabe mejor que nadie qué es lo que te va a hacer feliz, o sea, y qué es lo que te conviene. Entonces, para mí pedirle eso es ya pedirle todo lo que necesito, ¿no? Y sabes, también hay muchos jóvenes que tienen ese temor de servir en la iglesia porque creen como que, bueno, si estoy muy involucrado en la iglesia, me voy a hacer sacerdote o me voy a hacer religiosa. sí, Y le claro. tienen como que ese resentimiento. Yo creo Ajá. que uno tiene que pasar por ese proceso también. Sí, también, Y es hacer parte. discernimiento. O sea, yo fui a retiros de vocacionales, a muchos encuentros también, porque llega el momento en que servir tanto en la iglesia, uno también queda como que, ¿será que el Señor me está llamando Ujú. a una vida religiosa o a una vida laical comprometida, o a Sí. qué me está llamando? Entonces, uno tiene que ser abierto también a la voluntad de Dios. Claro, porque exacto. al final Dios sabe respetar tus decisiones. Así es. Él no te va a exigir nada, Ujú. pero sí te va a invitar. O Así sea, y es. no va a dejar de invitarte. Exacto. Si el Señor quiere, por eso es el tema del programa, ¿no? Ajá. Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Ajá. Dios de verdad te da toda la paz que uno le pueda pedir a Él Sí. para todo lo que hay en tu vida. Pero si Dios quiere que tú vayas a algún lugar, créeme que Él va a hacer, como te digo que me pasó con el coordinador de La Roca, que me Claro. encontraba en cada esquina, era como que quiero que estés en el programa, esta es Claro. mi misión y quiero que estés y te voy a hacer que vayas de todas maneras. Entonces, Claro. Dios de verdad que nos da esa paz, esa tranquilidad siempre, y nosotros nos corresponde decirle, Señor, aquí estoy, y con todo lo que uno tiene, y saber servirle también a Claro. través de todo, o sea, y no separar. Yo no separo, por ejemplo, en mi caso, el diseño interior del folclore de mi vida religiosa. Claro. Para mí, en la pollera, incluso en la pollera, imagínate, Ujú. en nuestro vestido típico nacional por excelencia, Sí. ahí está la Virgen María, Mm. está en el rosario, Claro. está en el escapulario, Ujú. la tenemos presente, y no solamente en la pollera típica, en Claro. todas las expresiones del Claro. folclore panameño, está también como las primeras evangelizaciones se Sí. hicieron a través justamente de lo que conocemos ahorita como diablicos sucios. Claro, Entonces por ahí claro. va todo un mensaje de evangelización, y siempre Todo nuestra Madre conecta, ¿no? María ha estado involucrada hasta en nuestro folclore. Claro. Entonces es como no separar las cosas. Qué bonito. ¿no? Habla un poquito, bueno, cómo ha ido evolucionando esa relación personal con Dios. Y después quiero que me comentes lo mismo, pero con la Virgen María. ¿Cómo ha sido esa relación desde pequeña, que ibas aprendiendo superficialmente, después vas profundizando? Cuéntame un poquito de esa evolución en la medida que vas creciendo y madurando. Bueno, uno de pequeño siempre ve a Dios como que allá, arriba, por allá, a lo lejos. Y con el caminar uno se da cuenta de que Dios, Jesús, está aquí en medio de nosotros, y que realmente está en medio de nosotros. Y poder sentirlo de una manera no solamente espiritual, muchas veces uno siente a Dios en las cosas, en la naturaleza, en una pequeña cosa. Yo le digo caricias de Dios. Claro. A veces cuando uno está como muy preocupado por algo y llega una persona a decirte algún
mensaje motivacional de la Ujú, nada, ujú. yo lo veo como que es Dios. O Es sea, Dios hablando. Dios habló a través de esta persona que Ujú. no sabe cómo yo me siento y sabe Claro. justamente lo que me tiene que decir en ese momento, ¿no? Ujú. Así ha pasado en muchas partes de mi vida Ujú. y esa relación con Dios, aunque no siempre ha sido tan cercana, Ujú. porque tú sabes, uno también se pelea con Dios. Claro, Uno total, también es normal. tiene Es esas normal. peleas Claro. y esas como que, Señor, pero ¿por qué? Y de cuestionarlo, pero al Claro. final uno se arrepiente de que, espérate, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Claro. Que es Dios. Ujú. Y uno como que se baja y vuelves como que a encaminarte en que, Señor, pero es que tu misericordia es tan grande. O sea, a pesar de mi pequeñez, porque uno también como que confunde un poco cuando uno está en pecado, uno se siente que es de lo peor. Ah, Y sí, como, claro. Señor, cómo tú quieres que yo sirva Ajá. si Si uno yo se estoy siente indigno, sucia? Yo, si no se yo- siente yo- yo digno, estoy tan sí. mal Claro. que, Señor, ¿por qué tú me sigues llamando? Entonces, Exacto. es como esta lucha espiritual Sí, claro. que uno tiene y que no te creas. Obviamente el amigo de allá abajo Ajá. siempre va a estar ahí Claro. acechando, siempre va a estar ahí poniendo todas esas dudas en la cabeza Para de uno, alejarnos. para alejarnos, Claro. para decir, tú no, Exacto, tú no, exacto. tú eres basura, tú Claro. no sirves, mírate tú quién eres. Exacto. Y bueno, pero Dios también ha sabido como mantenernos en la calma, o sea, Ujú. a pesar de que trabajo a través de los medios de comunicación y todo esto, no soy una persona que ande por ahí diciendo, yo soy María de Cela de la Exacto, Televisión". exacto. O sea, sí. realmente para mí es un servicio. a Claro, Dios. sí. Es un servicio y si las personas me reconocen, pues qué bonito, pero no lo hago como que Claro. con ese fin, ¿no? Es como tú sientes que es lo que tienes que hacer, pues es a lo que Dios te Así llamó, es mismo tu es. misión y hay que para cumplirla, ¿no? Así mismo es. Sí, claro. Así mismo es. Y la Virgen María, cuéntame un poquito de Bueno, ese... con la cómo ha ido Virgen creciendo esa María, relación. Pues mi madre María, a través de mi mamá, de mis abuelos, la Virgen de las Mercedes, Ujú. la advocación pues, de la Ujú. Virgen de las Mercedes, es nuestra patrona, la patrona de Guararé también, Ah, y realmente la he visto como mi madre. ok. ¿Sabes? La Virgen María siempre ha estado como que llevándome de la mano. Ujú. Y yo también tengo ese pregón, como que de la mano de Mamita María. Ajá, sí. Para todo siempre digo que Mamita María es la que nos va llevando. Ujú. Alguien en algún momento de la vida me dijo que mi nombre significa Maricel. Mi nombre es Maricel. Ajá, Maricel. No es Ajá. Maricel. Mi nombre es Maricel y alguien me dijo que significaba María del Cielo. Ay, qué Entonces bonito. por ahí también me he ido como que, wow, o sea, sin saberlo, la Virgen María siempre está también en medio de nosotros. Y con ella he librado, no tienes idea de cuántas batallas. Wow. Y realmente confiar en ella y abandonarnos en ella, en todo lo que ella pasó. Si hay una persona que sepa de sufrimiento, es la Ujú, Virgen María. es ella. Si hay una persona que sepa de alegría, es la Virgen María. Claro. Y bueno, para lo que sea, la Virgen está ahí. De verdad que la Madre mía de Mercedes ha hecho muchísimos milagros por mí, por mi Wow. familia. Y realmente es una conexión Ujú. de que es mi mamá, o sea, Claro. es mi mamá y es mi hermano Jesús y es mi Padre Dios. Sí, yo cuando pienso en la Virgen María pienso como en mucha ternura, o sea, Así es. como acudir a ella en momentos de que necesito consuelo, que necesito como ese abrazo, como ese calorcito, ¿no? Que me dé como fuerza, me restablezca, ¿no? Así es, pero fíjate que también hay que saber escuchar a la Virgen cuando te da sus jaloncitos de oreja. Claro, también, claro, la corrección, ¿no? Porque, Es importante. porque realmente uno ve siempre a la Virgen como que, ay, la madre de Dios, pero madre también, o sea, si uno Corrigen, claro. escucha también la advocación de la Virgen de Meyugori todos los Ujú. 25 de cada mes, el mensaje que siempre empieza como hijitos, pero que siempre nos invita a la oración y Claro. que siempre nos dice, no se alejen o se están alejando o están haciendo. Entonces escuchar también la corrección de la madre de que, wow, Total. tengo que regresarme para acá, me Claro. estoy yendo un poquito. Entonces también escuchar, saber el consuelo de María, saber el consuelo de los brazos de la Virgen, pero también saber que mamá es mamá y también nos va a corregir. Claro, sí, es que lo que pasa es que, sí, de pronto yo considero que tiene que haber como una coherencia, ¿no? Entre Así es. bueno, lo que he dicho muchas veces de un padre aquí, sacerdote claretiano, un padre Marco, que habla de la práctica religiosa y la vida cristiana. La práctica religiosa es toda la devoción, los rezos, los sacramentos, pero la vida cristiana es todo lo que haces en la cotidianidad. Así O es. sea, poner en práctica los valores, los principios, ser correcto, ser moralmente correcto.
Entonces, tienen que ir como conjuntos, ¿no? Y obviamente, claro que María, obviamente, dentro de todo el amor que nos tiene, parte de ese amor es corregirnos y encaminarnos, ¿no? Así es. Que es importante también eso, ¿no? No quedarnos solamente en la práctica, ¿no? Yo quisiera por lo menos que me comentes un poquito de hablando de ese título, o sea, Dios me da paz, pero no me deja en paz. ¿Cómo tú defines ese concepto de esa paz que te da Dios? ¿Cómo tú lo vives de tu experiencia? Bueno, a veces uno está tan lleno de tantos problemas, más que nada están en la cabeza de uno. Uno se hace muchos nudos en la cabeza, muchas preocupaciones, y de verdad que Dios nos dice, no te preocupes, confía, no tengas miedo. O sea, la frase no tengas miedo está escrita 365 veces en la Biblia. Wow, para cada día del año. Para cada día del año Dios te dice no tengas miedo. Exacto. Y nosotros aquí vamos de... Ajá, sí, con exacto. el miedo. Vamos con el miedo y vamos con las dudas y vamos con las preocupaciones. Claro. Y de Señor, y si no voy a lograrlo, y si no voy a pasar la materia, Claro. y si se me enreda la pollera y se me daña, y si me pierdo la entrevista con Enoch. Exacto. Entonces estas cosas, siempre es como que llenarnos un poco de la paz de Dios, Sí. y de que si Dios está contigo, o sea, realmente ¿qué nos hace falta? Así es. Es tan difícil confiar en Dios. Nosotros hemos aprendido a que si tú le preguntas a una persona, ¿tú confías en Dios? Sí, yo confío en Dios. ¿Le crees a Dios? Sí, yo le creo a Dios. Uno lo dice tan fácil, Sí. pero fíjate que el mismo Jesús, ¿cuántas veces le preguntó a Pedro? Pedro, ¿tú me amas? Claro. Pedro, ¿tú me amas? O sea, 3 veces. Sí. Y son las mismas 3 veces que lo negó. Claro, exacto. Nos pasa a nosotros también. A veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y es la parte que hace la Sí, diferencia. O claro. sea, poder realmente abandonarnos en Él y recibir realmente esa paz. No es fácil, o sea, no es como que prendo un switch y ya tengo la paz. Claro. Estoy en paz con Dios Sí. y el mundo es feliz. No, o sea, es pasar las tribulaciones, pasar los problemas, pero saber que Dios está ahí. Exacto. Sí, yo lo veo así como, por lo menos, o sea, que Dios no te va a quitar los problemas de la cotidianidad Así que es. enfrenta todo el mundo, pero en medio de esos problemas Él te puede dar como esa serenidad Así muy es. interior, Así de es. confiar de que, como dice Romanos 8:28, es la única cita que me sé, así numerada, Romanos 8:28, que dice, todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman, ¿no? Entonces, tener esa convicción de que aunque yo no entienda lo que está pasando, confío en que al final eso me va a convenir, o sea, eso va a ser para mi conveniencia, Así aunque es. no lo entienda en este momento, Así ¿no? mismo es. Y yo creo que eso es un gran reto, porque a veces las cosas se ven como que, o sea, tú lo ves por todos los lados lo que está pasando y tú dices, pero es que esto no tiene nada bueno. Entonces tú piensas como que, pero al final confiar de que, bueno, no lo entiendo, pero yo sé que el Señor, o sea, Dios tiene su tiene misión control, ¿no? y Dios tiene todo claro. Hay veces que yo digo, Señor, si tú pudieras enseñarme por un huequito qué va a pasar con mi vida Claro, y ya me exacto. dieras un poquito más de paz. Sí, sí. Pero las cosas no pasan de esa manera. Claro. Nosotros tenemos la gracia de nuestra Iglesia Católica contar con los santos. Así Contar es, con la grandes vida de los modelos, santos. son Son grandes modelos. modelos que fíjate que ningún santo murió sabiendo que iba a ser santo. Exacto, total. Ellos simplemente hicieron lo que les correspondía Así hacer. es, así y es. muchos de ellos, hasta con ese temor de que si estoy haciendo las cosas bien o estoy haciendo las cosas Ajá, mal. claro. Mira el ejemplo de Santa Mónica y San Agustín. Sí. ¿Cuántos años esa madre oró por Oró. la conversión de Agustín Claro. de Hipona? Ujú. ¿Cuántos años? Y yo creo que oró tanto que lo convirtió en Sí, el exacto. doctor de la iglesia. Exacto, total. Y realmente, uno cuando lee la historia de San Agustín, uno se da cuenta de que fue un muchacho tenaz, Tremendo, o sea, tremendo, tremendo el sí, muchacho. sí. Pero fíjate que Dios, cómo va convirtiéndonos y cómo va dándonos como que esa paz. Y Ujú. él pues tenía también esas dudas de que lo dice, tárdete a mí. Él estar buscando y buscando a Dios en tantas cosas, y buscando respuestas Claro. y buscando soluciones a interrogantes que él tenía, y al final se da cuenta de que ¿quién le da toda esa paz? Dios. Claro. ¿Quién es la respuesta a todo? Dios. Sí. Entonces realmente nosotros tenemos que fijarnos en la vida de ellos, y no puede decir como que, ay, pero esos santos son tan viejos, pero no, la iglesia tiene santos nuevos, santos Claro. jóvenes. Justamente hace poco el Papa León, pues tenemos un nuevo santo, ¿no? San Carlos San Carlos Acutis Acutis. y
Así es, tenemos Sí, santos tenemos que así. realmente son muy de nuestra época. Claro, exacto. También hay muchas beatas, hay muchos que están en ese proceso de canonización y que uno, Sí. si se pone a ver la vida de ellos, uno dice, oye, pero este es un muchacho, es una persona que también tuvo problemas, Claro. que también tuvo dudas y realmente llegó a los altares, que es a donde tú y yo estamos invitados a Sí, ir. tú sabes que hay un padre que graba videos, se llama Ángel Espinosa, si no me equivoco. Él hablaba de eso, de que al final no es que, o sea, ni siquiera la Virgen María tenía seguridad de Así todo, es. o sea, ella en su caminar también fue discerniendo qué era lo correcto, qué no. Y él decía, por ejemplo, él hablaba de la anunciación, o sea, él decía, el ángel se le apareció, él hizo la anunciación y el padre dice, pero tú sabes que no se le volvió a aparecer el ángel, o sea, pasaron 30 años, ella, su vida cotidiana, no sé qué. Entonces, hablaba de ejemplos como, por ejemplo, cuando tiene que San José agarrar a María y llevársela a Egipto. Ujú. Después, ya, él decía, imagínate que ya tiene su casa con mirada a las pirámides y de pronto le dicen, te tienes que ir otra vez. Entonces, No, y es total es así, ¿no? O sea, abandonarte, todo es- abandonarte a lo que Dios te está mandando. O sea, Exacto. es uno saber como que bueno, voy en esa paz y en esa confianza real en que voy de la mano de Dios. Y yo no sé, la Virgen María lastimosamente no puede decir voy de la mano de la Virgen María porque ella era la Virgen Claro, María. exacto, sí, sí, sí. Pero imagínate, tú y yo que tenemos esa bendición de tener a nuestra Madre María y de saber que podemos refugiarnos en ella, que tenemos a los santos, que tenemos a los sacerdotes, que tenemos tantos laicos, tantos amigos, tantos hermanos que están en la iglesia también, y que tú no sabes cuándo tu mensaje vaya a proyectar en otra persona o vaya a hacer un cambio en otra Claro. persona. Somos instrumentos de Dios y Total. Dios diariamente nos utiliza para lo que Él desea. Claro, y también reconocer por lo menos ese tema, lo que decías de a veces que uno no se siente digno, ¿no? Pero yo escuchaba también de un sacerdote que hablaba de los santos y decía, tú ves a los santos, pero ya ellos son productos terminados, o sea, tú ya estás viendo el producto terminado en ellos, o sea, mientras esa persona estaba en vida, obviamente tenía sus caídas, sus levantadas, entonces Así es. saber que no es que ellos fueron intachables, siempre tuvieron sus fallas, ¿no? Y es importante que sepamos que como humanos nosotros podemos tropezar, pero es importante levantarnos, tener la mejor disposición para hacer las cosas bien, pero no como achicopalarnos si vemos que de pronto flaqueamos en alguna cosa, ¿no? Y Así esa es una de las cosas que a veces uno tiende a poner como los santos como allá, como inalcanzables. Ujú. Y no te das cuenta que, como tú dices, son personas que hicieron lo correcto, o sea, se hicieron lo que les correspondía. Santa Teresa de Jesús habla una frase que se llama, una frase que dice, Jesús está entre los pucheros. Ujú. Pucheros es como las joyas, las Así pailas, es. o sea, está en lo cotidiano. Entonces, hacer lo que te corresponde cada día, desde algo tan sencillo como lavar los trastes, o sea, limpiar, o sea, hacer bien tu trabajo, no llevarte los útiles, o sea, desde esas cosas hechas día a día, hacen ese camino, Así llega es. a esa meta de la santidad, ¿no? Pero no es como que hay que hacer cosas sobrenaturales para entonces, extraordinaria, claro. o todo. Entonces, eso es lo que a veces uno piensa como que, ay, ser santo es inalcanzable, pero realmente es hacer hoy lo que te corresponde hacer. Así es, ¿no? y es también como vivir una vida en oración. No es estar todo el día rezando el rosario o todo el día rezando el Padre Nuestro, sino es, te levantas en la mañana, haces tu oración de los buenos días y tal, bendices tus alimentos, desayunas, todo eso. Ya ahí tú has hecho 2 oraciones al día. Claro. Sales de tu casa, Señor, guíame, tráeme, llévame con bien a mi trabajo, a mi Ujú. escuela, a donde vaya, regrésame. Estás haciendo oración. Claro, exacto. Y con lo que te vayan pidiendo en el día a día, si tienes un compañero que molesta y molesta y molesta y te pide, Señor, dame paciencia. Señor, dame. Exacto. Estás haciendo oración. Sí. Y también oras por la otra persona también. Si haces algo o te piden hacer algo que no quieres, ofrécelo. Claro. Es una manera también de orar. Ofrecer, oh, Señor, esto que para mí realmente es un sacrificio porque me está costando hacerlo, porque no lo estoy haciendo en paz, no lo estoy haciendo de una buena forma, te lo ofrezco por los difuntos. Claro. Te lo ofrezco por las personas que están en la cárcel. Así Te lo es, ofrezco total. por, tú sabes, porque al final uno no se ve a sí mismo, pero uno tiene
las posibilidades que muchas personas no pueden. Claro. Hay personas que están en sus camas que quisieran hacer eso que tú estás pudiendo hacer y que no quieres Exacto, hacer, lo que te literal, cuesta. claro. Entonces Señor, que otros descansen por mí. Claro. Yo lo hago, pero Ah. lo ofreces. Entonces, ese ofrecimiento también te va llevando a tener un día de oración. Claro. Al final del día, tú has hecho tu vida oración y estás Ah. siempre en el continuo llamado a Dios. Claro. Invocar a los ángeles de la guarda. Los ángeles de la guarda También. existen. Claro. Y no hay que tenerle miedo como que hay el angelito que te dice, no, hay que tener también cuidado, Martín Valverde. Sí, exacto, sí, Habla sí. muy bien también Claro. sobre esas voces que uno escucha por ahí, que Ujú. no. El ángel de la guarda es tu ángel de la guarda. El Espíritu Santo te puede dar sabiduría, todos sus dones. Entonces, también invocarlos. Realmente estar como rodeados de esto, de todo lo que es nuestra fe. Sentirnos abrazados realmente por nuestra fe, sin caer en idolatrar. Sin irse a los extremos, o de ¿no? creerse, exacto, o de creerse Ujú. que, ay, ahora esta es la que más santa es. Claro. No, realmente es en esas pequeñas cosas, en esas pequeñitas cosas de la vida cotidiana, como decías, Ujú. saber que está la presencia de Dios en tu día a día te va a ayudar a cambiar muchas cosas, Claro. a mejorar muchas cosas, y para nada es que seamos perfectos, estamos lejísimos de Así ser es. perfectos, pero estamos como en ese camino de hacer las cosas de una manera correcta. Excelente. Mari, un mensaje que quieras dar a los jóvenes para cerrar, unos 2 minutos, 3 minutos que quieras dar, con base en todo esto que has compartido, tu experiencia, tu historia, ¿qué mensaje quisieras dar a los jóvenes? Bueno, realmente que aprendan a conocerse. Uno no sabe los dones y los talentos que uno tiene hasta que empieza a utilizarlos. Es como salir un poquito de nuestro cascarón, un poquito de quién eres, para darte a conocer a través de Dios. Dios siempre tiene algo que decirte, siempre tiene algo que invitarte a hacer, y nos toca a nosotros abrirnos a su voluntad, ¿no? Excelente. Bueno, Mari, todavía hay tiempo. Quisiera preguntarte una pregunta que hago siempre. ¿Tú puedes divisar o tener como una percepción de cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Claramente todavía no, Ajá. porque yo siento que el propósito de Dios es en el día a día. Ujú. Por ejemplo, aquí, ahorita mismo en este programa, no es como que yo venga a ofrecerles a ustedes un producto, como que tengo esta exacto, Biblia sí, aquí, sí. vengo a Ajá. promocionarle mi música, o vengo a promocionarle. No, es solamente nuestra vida, nuestra cotidianidad, y saber de que cometemos errores, Ujú. no somos perfectos, pero que a alguien le ha servido esto. Claro. Aunque sea una persona que haya podido escuchar el testimonio o lo que hayamos compartido el día Ajá. de hoy, le funciona, quién sabe. Claro. Entonces, es estar Ahí abierto está. siempre a la voluntad de Se va Dios. Entonces, construyendo, ¿no? el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es ese, o sea, hay que dejar a Dios ser Dios. Eso, wow, excelente, dejar a Dios ser Dios. Bueno, gracias Mari por acompañarnos A en ti. este programa de Conectados por el Espíritu. Y entonces nos vemos, señoras y señores, en la próxima. ¡Chao! Chao. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.